Hola, bienvenidos a mi canal. Te saluda Alexandra. El día de hoy te hablaré sobre Calígula. En una época de depravación, el apetito de un hombre que horrorizó a todo el imperio romano, el imperio que él mismo gobernó. Comenzó como un gobernante generoso y terminó como el más degenerado de todos los monarcas. Cayo César Augusto Germánico nació en el año 2024, más conocido por su apodo Calígula. Fue emperador romano desde el 37 DC hasta su asesinato en el 41 DC, hijo del general romano Germánico y de Agripina la Mayor, nieta de Augusto. Calígula nació en el seno de la primera familia gobernante del Imperio Romano, conocida convencionalmente como dinastía Julio-Claudia, 2 años antes de que Tiberio se convirtiera en emperador. Calígula fue el tercero de 6 hijos supervivientes de Germánico y su esposa y prima segunda, Agripina la Mayor. Germánico era nieto de Marco Antonio y Agripina era hijo de Marco Vespanio Agripa y Julia la Mayor, la que la convertía en nieta de Augusto. El futuro emperador Claudio era tío paterno de Calígula. Calígula tenía 2 hermanos mayores, Nerón y Druso, y 3 hermanas menores, Agripina la joven, Julia Drusilla y Julia Livilla. A la edad de 2 o 3 años acompañó a su padre Germánico en campañas en el norte de Germania. Llevaba un traje de soldado en miniatura ideado por su madre para complacer a las tropas, incluidas botas militares, calihae y armadura. Los soldados lo apodaron Calígula, que significaba bota. Su padre Germánico era sobrino e hijo adoptivo del emperador Tiberio. La muerte de Germánico en el 19 DC vino acompañada de rumores sobre la posibilidad de que Tiberio hubiese ordenado envenenarlo, puesto que eran rivales políticos. Agripina la Mayor creía que Tiberio era responsable de la muerte de su marido, declarando públicamente que buscaría venganza. En respuesta, Tiberio encarceló a Agripina la Mayor, Nerón y Druso. La joven edad de Calígula lo salvó de la pena de prisión y fue enviado a vivir con Livia, madre de Tiberio. En el año 31 DC, Calígula fue llevado hasta la isla de Capri para vivir con Tiberio. Calígula fue adoptado por Tiberio, el supuesto asesino de su padre, y se vio obligado a ocultar su odio por él. Pronto, Calígula y su primo gemelo se convirtieron en los herederos al trono. Sin embargo, tras la muerte de Tiberio en el año 37 DC, el aliado de Calígula, Marco, organizó todo para que éste fuera nombrado emperador. Poco después, Calígula condenó a muerte tanto a Gemelo como a Marco. Calígula tenía tan solo 25 años cuando se convirtió en emperador de Roma en el año 37 DC, y en principio fue bienvenido al trono y un querido emperador. Concedió diversos galardones a los militares, eliminó los impuestos injustos y liberó a los que habían sido encarcelados injustamente. Organizó lujosas competiciones de carros, espectáculos de gladiadores y obras de teatro. Ordenó la recuperación de los huesos de su madre y de sus hermanos, que colocó en la tumba de Augusto. Calígula era muy alto y pálido, su cabeza calva y su cuerpo muy velludo. A menudo era objeto de muchas bromas. Pocos meses después de convertirse en emperador, Calígula cayó gravemente enfermo. Se sospechaba de un posible envenenamiento. A pesar de que se recuperó de su enfermedad, parece ser que fue a partir de ese momento cuando comenzó a realizar todo tipo de locuras. Comenzó a matar personas cercanas a él o simplemente las exiliaba. Hasta Tiberio Gemelo, su primo e hijo adoptivo, fueron ejecutados. La abuela de Calígula, indignada por ello, también murió poco después.
con ella existe cierto desacuerdo histórico en cuanto a la forma de su muerte, ya que algunos aseguran que se suicidó y otros insisten en que fue envenenada por Calígula. Uno de los actos más atroces cometidos por Calígula fue autodeclararse Dios. Ordenó la construcción de un puente entre su palacio y el templo de Júpiter para poder reunirse con la deidad. Comenzó a aparecer en público vestido como varios dioses y semidioses como Hércules, Mercurio, Venus y Apolo. Según se informa, al reunirse con los senadores, comenzó a referirse a sí mismo como a un dios y se le reconoció como Júpiter en diversas ocasiones en distintos documentos públicos. Calígula mandó retirar las cabezas de varias estatuas de dioses en varios templos y las reemplazó con la suya propia. Durante su corto reinado, el emperador loco, malo y peligroso de conocer, causó caos entre la élite romana. Exigió a los senadores que lo adoren como un dios. Descaradamente tomó a sus esposas como concubinas y ordenó la ejecución arbitraria de muchos de los que lo rodeaban. En el caso de su cogobernante, por el delito de ingerir regularmente un antídoto para protegerse del veneno. Tal era el odio de Calígula hacia el Senado que bromeó acerca de convertir a su caballo en cónsul, la oficina más importante de Roma, en lugar de ofrecerle el papel a uno de ellos. Basta decir que Calígula no duró mucho. Apenas 4 años después de su reinado, a la edad de 29 años, el tercer emperador de Roma fue despedazado en su camino hacia la salida del teatro, asesinado por senadores descontentos bajo el liderazgo del prefecto pretoriano. Todos llevaban quejas personales contra él, no menos el prefecto pretoriano, Casio Charea. Aunque ser burlado por su aparente afeminamiento, podría ser que el asesinato sea una ligera reacción exagerada. Pero entre la letanía de fechorías de Calígula, hay un episodio que desconcierta a todos: su declaración de guerra y su declaración de victoria sobre el mar. Nuestra fuente principal para este curioso episodio es Suetonio, el antiguo biógrafo de los primeros 12 emperadores. Grabando el evento en 40, Suetonio escribe: por fin, como decía hacer la guerra, reunió a su ejército en orilla del océano, el Canal de la Mancha, norte de Francia, con sus balistas y otras máquinas de guerra. Y aunque nadie podía imaginarse lo que pretendía hacer, de repente les ordenó que recogieran conchas marinas y se llenaran los cascos y los pliegues de sus túnicas con ellas, llamándolas el botín del mar debido al Capitolio y al Palatino. Como monumento a su éxito, erigió un faro sobre el cual, como en el Faros de Alejandría, ordenó que se encendieran luces durante la noche para la dirección de los barcos en el mar. Finalmente, prometiendo a los soldados una recompensa de 100 denarios cada uno, como si hubiera superado los más eminentes ejemplos de generosidad, dijo: el historiador del siglo III, Cassius Dio, va aún más lejos. Él informa que Calígula navegó un poco mar adentro en un trirrente antes de regresar a la costa, trepando a una plataforma, haciendo sonar las trompetas de batallas y ordenando a sus hombres que recolectaran conchas marinas para poder exhibirlas en Roma, como botín de guerra en un desfile de la victoria que conocemos como el triunfo. Tenemos una buena idea de dónde tuvo lugar esto: en la costa del norte de Francia, cerca de la actual ciudad de Boulogne-sur-Mer. Y aunque nada que describa el evento sobrevive fuera de la literatura antigua, él regresa de la campaña en la serie televisiva de la BBC de Londres, Joe Claudius,
que si aún no lo has visto, es una visita obligada antes de visitar Roma. Como ya habíamos indicado anteriormente, Calígula fue el que cometió un hecho inusual en Roma. Incitato era el caballo preferido del emperador. Calígula, que sentía verdadera devoción por él y le proporcionaba una vida de lujo. El animal en cuestión se llamaba Incitato y era el caballo preferido del emperador, que sentía verdadera devoción por él. Tomaba parte en las carreras de caballos y Calígula dormía a su lado la noche anterior a una competición para que descansase bien. Por lo general, la noche en Roma era muy ruidosa e incumplirlo suponía la pena de muerte. En la única ocasión en la que Incitato perdió una carrera, Calígula ordenó ejecutar al conductor del carro lo más lentamente posible para alargar su sufrimiento. El historiador Dion Casio describe algunos de los lujos de los que disfrutaba el animal, como una alimentación a base de copos de avena, marisco y pollo, mantos de púrpura y joyería, una villa con sirvientes dedicados exclusivamente a su cuidado y unas caballerizas de mármol con pesebres de marfil. En ocasiones el caballo comía en la misma mesa que el emperador y cuando éste hacía brindis en su honor, los demás comensales debían seguirle el juego si no querían acabar muertos. El emperador amaba a su caballo con la misma intensidad que despreciaba a los senadores romanos, a los que mostraba su desdén en toda ocasión que podía. Según el historiador Suetonio, en sendas ocasiones anunció su intención de nombrar a Incitato sacerdote y cónsul, posiblemente para ridiculizar a los senadores y demostrarles que su papel y dignidad le importaban bien poco y que un caballo podía desempeñar perfectamente las mismas funciones que ellos. Diversos historiadores señalan que el emperador era un enfermo sexual, capaz de tener relaciones íntimas incestuosas con sus hermanas Agripina la menor, Julia Drusila y Julia Livila. También ordenaba que las esposas de sus súbditos tenían que acostarse con él o incluso prostituirse en su beneficio. Además, se dice que mataba por diversión y sin importar quién fuera la víctima, rivales o inocentes. Dado que las acciones de Calígula se hicieron cada vez más ofensivas, el pueblo de Roma comenzó a odiarlo, comenzando a desear deshacerse de él como líder. En un momento dado, Calígula declaró ante el Senado que abandonaba Roma para trasladarse a Egipto, donde iba a ser adorado como un dios vivo. Casio Querea, miembro de la Guardia Pretoriana, comenzó a planear la muerte del emperador. El 24 de enero del año 41 DC, un grupo de guardias atacó a Calígula tras un evento. Fue apuñalado más de 30 veces y después de su muerte fue enterrado en una tumba poco profunda. Se comentaba que Querea había sido el primero en apuñalarlo, uniéndose después otros a él. Su esposa y su hija también fueron apuñaladas y asesinadas. Después de su fallecimiento, el Senado intentó borrarlo de la historia romana, ordenando la destrucción de sus estatuas y restaurando la república. Sin embargo, el pueblo de Roma estaba enojado y exigió venganza contra los que asesinaron a su emperador. El tío de Calígula, Claudio, se convirtió en el siguiente emperador, ordenando la muerte de Querea y de cualquier otra persona que hubiese participado en su asesinato. Algunos aseguran que Calígula estaba loco, pero otros historiadores han teorizado que Calígula pudo haber sufrido de epilepsia, con el temor constante de sufrir convulsiones. Esta teoría se apoya con el hecho de que Calígula era conocido por hablar a la luna. Otros historiadores teorizan que Calígula pudo haber sufrido de hipertiroidismo debido a su irritabilidad y a la forma en que fijaba su vista en la distancia. Pese a que su tiempo como emperador fue breve, lo que está claro es que se produjo un gran impacto en el Imperio Romano.
Nunca se sabrá si fue conducido a la locura por las horribles muertes de los miembros de su familia a manos del hombre que más tarde lo crió, si fue debido a envenenamiento o si sufría de alguna enfermedad mental no diagnosticada. Sin embargo, una cosa sí está clara: Calígula, como su locura caprichosa, ha pasado a la historia como uno de los más infames emperadores romanos de todos los tiempos. Bueno, amigos, espero les haya gustado esta historia. Suscríbete, dame tu like.